espacial. Ya ahí hay dos aprendizajes. Esa estructura espacial debe estar entendida con caras apareables y debe estar coordinada dimensionalmente con el otro tipo, ¿sí? Para que no les suceda lo que les pasó a algunos, y es que al final estaban tratando de aparear dos tipos de diferentes familias. Entonces, no daba. Entonces, desde el principio vamos a coordinarlos dimensionalmente y desde el principio vamos a entender cuáles son sus caras apareables. Cada uno debe tener su maqueta, 1 en 100, la misma escala que va a tener la otra maqueta, pero que las podamos ver aparte y darle aquí la vuelta a esto. Sería incluso interesante que una fuera de un tono y la otra fuera del otro, mínimamente, de cartón paja blanco y de cartón paja amarillo, que cuando las mezclemos entendamos nosotros y ustedes cómo es que se están relacionando, porque aquí en esta relación, y se van a dar cuenta en la próxima semana, vamos a profundizar mucho más ya en la relación. Ya no es simplemente pegarlo, sino dónde está la cocina de este, dónde está la cocina de aquel, dónde está la habitación de este, dónde está la habitación de aquel, ¿cierto? Entonces, importante que cada tipología tenga un tono diferente para que en las agrupaciones podamos leer las dos tipologías diferentemente apareadas. Plantas y alzados 1 en 100 y perspectivas interiores. O sea, aquí nos interesa leer el interior del espacio, mientras que en la segunda plancha, que debe contener es las plantas 1 en 100 y los alzados, y las perspectivas deben ser más exteriores, que nos cuenten del sistema general. Entonces, esta parte no hay mucho que explicar, porque es lo que ya hemos venido trabajando, es lo que ya ustedes saben hacer. Ahora, aquí ustedes ya tienen una base de urbanística donde entienden, digamos, las condiciones de la manzana, pero no sobra recordarlas. La esquina, el medianero, la altura reguladora, que ya se las dimos, o sea, esa no tienen que ustedes formularla, pero sí tienen que entenderla, ¿sí? ¿Qué me da a mí esos 12 metros adentro? ¿Eso cuántos pisos me da de 3 metros, de 4 metros, de dobles alturas? ¿Eso qué significa? ¿Cierto? El interior de la manzana, o sea, los patios, las proporciones de los vacíos, que no es lo mismo tener un patio grandote que tener 3 patios pequeños o 10 patios chiquiticos, ¿cierto? ¿Cómo es mi lectura de los vacíos que ya tiene la manzana y cómo va a ser mi apuesta frente a esos vacíos que tiene la manzana? Y muy importante, los cuerpos volados, ¿cierto? De la línea de paramento hacia la calle o de los paramentos internos hacia los patios. Si yo de pronto hago un patio y le pongo un balcón tan grande que lo tapo, o hasta dónde puedo yo volar y cómo es la relación de esos cuerpos volados en el resto de las edificaciones, qué tan grandes son esos balcones de las casas, qué tanto salen de los paramentos, o si por el contrario todos los balcones son de paramento hacia adentro y es más bien la fachada la que se interna en el paramento. Esas lecturas tienen que hacerlas, comprender esa manzana en la que se están emplazando. Ahora, ustedes tienen que resolver. Estos primeros son la comprensión que les va a permitir a ustedes hacer la lectura y tomar una decisión, un conjunto de decisiones que los van a llevar a un esquema. Esos esquemas deben resolver los accesos y los dominios. O esa segunda palabra quizá es la primera vez que la van a empezar a manipular. El dominio. ¿Hasta dónde debo yo que la gente entre libremente? ¿Hasta dónde hay una plataforma, por ejemplo, que este sale desde acá, pero este ya no puede entrar? ¿O a dónde ya hay una pared y una puerta y hay uno que está adentro y hay otro que está afuera? Entonces hay unos dominios públicos, hay unos dominios privados y hay unos dominios colectivos. O sea, ¿cuál es esa gradación de esos 3 espacios? Entonces, accesos y dominios. Muy importante, ahí es donde defino de qué punto hacia afuera y de qué punto hacia adentro. Si yo entro a un hall y del hall voy a las unidades, si yo entro a un patio y del patio voy a las unidades, si yo entro por un corredor y del corredor voy a las unidades, si yo entro por un corredor y del corredor voy a unos patios y de los patios a las unidades. ¿Cómo es el sistema de accesos y dominios? La definición de las fachadas abiertas y cerradas. O sea, en la maqueta se tiene que leer cuáles son, todavía no ventanas, eso en este momento no nos importa, pero usted sí debe tomar una decisión. Yo me voy a abrir hacia el patio o me voy a cerrar, yo me voy a abrir a este patio o me voy a cerrar, ¿cierto? ¿Cuáles son las fachadas abiertas y cuáles son las fachadas cerradas?
Las relaciones funcionales, que tienen que ayudarles a ustedes a determinar. O sea, yo entro por la habitación, o sea, yo entro en unos puntos, en unas habitaciones, o yo entro y ¿qué me encuentro? Ahí juega un papel muy importante en esas relaciones funcionales, ya entender. Yo tengo 4, 3 y 1. Ese 1 es un elemento muy importante para entender en esas relaciones funcionales. ¿Qué papel va a jugar ese 1? Ese 1 está al ingreso, ese 1 está al final, lo que me recibe a mí es un patio, y ese 1 que es diferente es el animador de ese patio, es el animador de una terraza, está en un sótano, es el que domina una esquina. ¿Cuál es el papel? ¿Qué es el elemento atípico dentro del sistema que tiene dos tipologías? Una que se repite 4 veces, otra que se repite 3 veces. ¿Cuál es el sistema? Entonces, cuando hablamos de las relaciones funcionales, realmente hablamos de relaciones funcionales y jerarquías. ¿Cierto? Aquí hablamos también de jerarquías. Y por último, y no menos importante, por último, pero posiblemente es lo primero, las relaciones geográficas, por donde corre el viento, por donde sale el sol, qué tanto llueve, eso me determina a mí qué tan inclinadas son las cubiertas, ¿cierto? Ahora, aquí, simplemente para terminar, en las unidades de agrupación se deben comprender los planos abiertos y los cerrados, y se debe comprender cuál es la apuesta de ustedes ya frente a las cubiertas, si son cubiertas planas, si son cubiertas empeñadas, si son cubiertas alabeadas. Ya ahí debe haber una apuesta de ustedes desde la concepción de la unidad y desde la concepción de la agrupación. Yo iba a decir algo. La primera parte da cuenta de lo que ya sabemos, es de la relación del espacio y del interior. La segunda, del exterior al interior. Lo que sí creo que debe ser resultante de comprender esta plancha es que ustedes tengan una apuesta o una formulación estratégica especial de la forma de implantación de esa agrupación en ese lugar. Eso es lo fundamental de esta plancha, porque esa sintetiza esas dos direcciones del análisis, esas dos direcciones de la mirada, esas dos direcciones de la impresión del proyecto arquitectónico, ¿sí? de adentro y de afuera y de afuera hacia adentro. ¿Sí? Finalmente, lo que hay aquí es una apuesta de formulación espacial de una volumetría, que es la de la agrupación, no de la unidad. Por eso, para mí esa plancha da mucha cuenta de lo que es el ejercicio en su totalidad. Lo cual que tienen otro orden, pero esas planchas de ese trabajo son similares a todos ustedes, pero que en concreto se puede ver que hay un asunto fundamental, hay una estrategia geométrica que tiene que ver con una coordinación tridimensional, es decir, es una apuesta de un módulo básico con que se estructura el orden de las unidades y cómo se ensamblan ellas a través de esa, puede ser una malla. Las personas que están en ese proyecto no tienen la malla dibujada, pero se ve exactamente que hay un módulo horizontal y vertical, y en el proyecto su tridimensionalidad tiene una condición de ensamble y de unidad finalmente. Esa relación de ensamble que lograron en el laboratorio anterior finalmente muestra la unidad del conjunto. Y esta plancha es lo que va a dar cuenta de esa estrategia de implantación. Creo que ya sí es, la primera semana tiene que estar. Eso sí tiene que estar. Terminando estas 2 semanas, lo más importante es que exista una estrategia del proyecto, desde la condición del uso y la actividad, pero en particular de la comprensión del lugar. Es decir, que hay una relación entre la agrupación y la estrategia que ustedes están planteando para ese lugar. Es un asunto ya conceptual. No es solamente analítica, no es solamente diagnóstico. Me decía algo, Juan, muy importante, y es, piensen, pues, vamos creciendo en la comprensión, entonces también debe ir creciendo esa elaboración. Ese primer personaje que ustedes tienen que conceptualizar debe derivar en unas situaciones del espacio, como ya ustedes lo entienden, pero por el otro lado el lote tiene unas condiciones y tiene unas dimensiones. Y en últimas, el proyecto arquitectónico que trata de encontrar a ese usuario, a ese cuerpo, que tiene unos movimientos, que tiene unas velocidades, que hablábamos, un masajista, uno pensaría que el espacio tiende más a un espacio alargado, en esa horizontalidad del cuerpo que se acuesta,
¿cierto? Que de pronto otro tipo de personaje estaría pensando en un espacio más alto, en la búsqueda de la luz. Ese personaje quiere tener unas condiciones formales y espaciales que se expresan en la tipología, se encuentra con esas condiciones formales, espaciales y dimensionales del lote en el proyecto. O sea, nosotros somos los que lo encontramos. Entonces es muy importante que ustedes entiendan, aquí dice ojo modulación, que entiendan cuántas veces es que yo voy a partir ese lote para modularlo, para entenderlo, o sea, en partes, que no siempre son en metros exactos, sino cuántas partes tiene este lote y cómo lo voy entendiendo. Entonces, esa unidad que estoy conceptualizando y entendiendo, yo digo, yo lo partí en este sentido porque la unidad habla de una condición de un cuerpo que es alargado. Entonces, la modulación del lote debe empezar ya a buscar esa condición alargada de la unidad. Si por el contrario tenemos una unidad de planta muy pequeña, puntual, que se desarrolla en altura, entonces la modulación del lote debería empezar a buscar ya en la coordinación dimensional, no es solamente de las dos unidades, sino de las dos unidades con el lote. Entonces el lote también hay que dimensionarlo y hay que entenderlo en sus partes para saber cómo es que él va a albergar a esas unidades de una forma coherente. No tiene mucho sentido entonces que la modulación sea ajena a las dimensiones del lote. No dimensionamos las unidades para después intentar encajarlas en el lote, y así cabe mejor, sino que las dimensiones del lote de alguna manera deberían determinar cuáles son los posibles que encajarían al interior. Ese es un ejercicio que ustedes deberían hacer. Es un ejercicio práctico que, al igual que muchas de las pistas que les hemos dado, les va a ayudar a que no se enreden mucho la vida en el proceso de diseño. Mucho cuidado con esas modulaciones. Yo quisiera preguntar, ¿entienden?